Muy buenos días, pueblo ecuatoriano, señora vocal, señor vocal, áreas técnicas y asesores. Buenos días. Por favor, señora secretaria, antes de instalar la sesión extraordinaria número 030-2024, tenga la amabilidad de contratar por un reglamentario para instalar la misma. Buenos días, señor presidente, estimados vocales, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 030-2024, convocada para el día de hoy, jueves 14 de marzo de 2024, a las 8 de la mañana por modalidad presencial. Con su autorización, señor presidente, procedo a constatar el foro. Por favor. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Declaro instalada la sesión extraordinaria número 030-2024, modalidad presencial del jueves 14 de marzo de 2024 a las 8 horas 13 minutos. Tenga la bondad, señora secretaria, de leer el primer punto. Primer punto, apertura de comunicaciones. Para este punto, señor presidente, me permite informar que no se cuenta con documentación. Perfecto. Segundo punto, por favor. Segundo punto, Dirección General, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, análisis y resolución para cambiar la denominación de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, y precisar la competencia en razón de la materia. Para este punto, me permito informar que se encuentran presentes la Dirección de Gestión Procesal, Dirección de Innovación, Mejora Continua del Servicio Judicial, Dirección de Planificación, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Dirección General. Perfecto. Tenga la amabilidad, señor director nacional encargado de gestión procesal, Santiago Corral Terán, por favor, en pleno sobre el tema administración. Gracias, señor presidente, señora vocal, señor director general, señores directores nacionales. En razón de lo solicitado, me permite informar que la situación actual sobre la carga procesal de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito cuenta actualmente con 11 jueces, existen 4.465 causas ingresadas. Hasta la fecha son 4.411 causas resueltas, por lo tanto existe 1.357 causas en trámite. La carga por cada juez es de 406 causas y esto se encuentra en la capacidad de resolución conveniente respecto al 56%, por lo cual esta Dirección Nacional informa que es procedente realizar el cambio de denominación de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha, en razón de la materia. ¿Qué cambios? ¿Por qué se justifica el cambio? Simplemente la nomenclatura cambia De unidad, unidad judicial, cambia a unidad judicial especializada de tránsito con competencia de infracciones flagrantes y no flagrantes, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Así se llamaba y cambia a unidad judicial especializada de tránsito con competencia en infracciones flagrantes y no flagrantes y constitucional, se le agrega la palabra y constitucional en razón de la materia, porque empieza a conocer materia constitucional también. ¿y cuál es la justificación? La justificación es que, conforme a las disposiciones comunes de las garantías jurisdiccionales previstas en el título 3 de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es procedente que esta unidad judicial conozca también la materia constitucional. Perfecto. ¿Cuál es la carga? ¿Tienen materia constitucional? ¿Y el dato? Solo se hace un análisis de la carga en general, presidente. Bueno, vamos, por favor, a... Sí. Le da la palabra a la directora nacional de planificación, Cristina Peñarera. A ver, integrémosle al pleno a la doctora. Se procede con el registro de la asistencia. Por favor, Cristina.
Base al requerimiento expuesto y toda vez que se ha efectuado el análisis remitido al informe técnico para el cambio de denominación y precisión de competencia en razón de la materia de la Unidad Judicial de Tránsito, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, remitido por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Planificación, concluye lo siguiente. La citada propuesta no tendría afectación en traslado de adecuaciones adicionales en infraestructura y movimiento de personal, puesto que los servidores se mantendrán dentro de los mismos espacios físicos sin que esto afecte el normal desenvolvimiento del servicio de justicia. El edificio donde brindan los servicios de la unidad judicial cuenta con ventanillas para el ingreso de causas y escritos, consulta de expedientes, requerimientos, sala de audiencia, áreas diferenciadas de jueces, secretarios, ayudantes judiciales, archivo centralizado, turnero, zona de aseguramiento transitorio, área de trabajo de defensoría pública y área de trabajo de fiscalía. Considerando lo anteriormente señalado, la Dirección Nacional de Planificación considera pertinente la aplicación del cambio de denominación propuesto. Perfecto. Señor director nacional de asesoría jurídica, José Luis Peña Herrera. Gracias, señor Vocales, señor presidente. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, con memorando circular CJDNJ 2024-0049-S de 25 de febrero del 2024, luego de conocer los informes tanto en procesal como de planificación, toda vez que la Dirección Nacional de Planificación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, en su informe técnico, sustentó la necesidad de cambiar la denominación de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. Para precisar la competencia en razón de la materia, se verifica que no se contrapone al ordenamiento jurídico vigente este cambio, por lo que esta dirección consideró pertinente desde la perspectiva legal dicho requerimiento. Hay que tomar en cuenta que ese requerimiento es básicamente para que tenga la competencia necesaria que le atribuye la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en la primera instancia, jueces constitucionales de primer nivel. Cabe señalar que los aspectos técnicos, operativos y de implementación son de responsabilidad de las direcciones antes indicadas, por lo que se pone en consideración del Pleno la resolución correspondiente para el cambio de denominación y se recomienda la aprobación por parte del Consejo de la Judicatura de acuerdo a sus competencias. Y señor. A ver, se me pasó que usted también está director de innovación. Vamos, Santiago, denos la información sobre innovación. Bien, señor presidente. Al respecto, sobre el informe de la Dirección Nacional de Innovación, me permito informar lo siguiente. Una vez realizado el dimensionamiento, se establece que no existe afectación la carga procesal. El Estado sigue siendo conveniente a un 56%, por lo cual esta unidad judicial con la capacidad de jueces no tiene ninguna afectación y no se requiere una optimización o un incremento de jueces por cuanto la carga procesal está a un 56%. Y esto quiere decir que es un Estado conveniente. Perfecto. Vamos, señor director general. En el caso de norma. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señores directores nacionales. Respecto de este cambio de denominación de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, es necesario precisar que las direcciones técnicas como la Dirección Nacional de Gestión Procesal, la Dirección de Innovación, de Planificación, así como la Dirección Nacional Jurídica, pues han puesto en conocimiento del Pleno del Consejo los elementos que determinan que no existe ninguna oposición ni legal ni constitucional, pero sobre todo dentro de su informe han establecido la viabilidad de este cambio de competencias en razón de la materia en esta unidad de tránsito,
por lo tanto, pues pensamos que para efectos de una mejor operatividad de estas unidades, compartiendo también la competencia en materia constitucional, la Dirección General manifiesta y recomienda que en base de estos antecedentes y acogiendo estos informes técnicos en cumplimiento de las potestades que tiene el Pleno del Consejo de la Judicatura, se proceda pues con esta propuesta, obviamente cumpliendo el proyecto de resolución que se ha puesto a vuestra consideración respecto del cambio de denominación de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, precisar el tema de competencia en razón de la materia. En consecuencia de ello, pues es importante que con el aporte de estas direcciones, el Pleno del Consejo de la Judicatura asuma esta potestad y en bien del sistema de justicia, pues proceda conforme corresponde. Hasta aquí. Perfecto. ¿Alguna observación a los informes técnicos, por favor? Señor presidente, señores vocales, los directores de direcciones correspondientes. Si vamos a la norma constitucional, la norma legal, ¿qué es lo que se dice? Que las acciones jurisdiccionales constitucionales, ¿no? ¿Quiénes son competentes? Los jueces de primer nivel. Si yo quiero plantear una acción de protección, tengo que ir a un juez de primer nivel. Entonces, si es una falencia, si es de primer nivel un juez de tránsito, ¿por qué no han estado conociendo y resolviendo acciones jurisdiccionales constitucionales? No todas, ¿no? Pero sí las 5, excepto la acción extraordinaria de protección, que es exclusivamente de la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, creo que en este caso, pues ya era hora de que todos los jueces asuman la competencia en materia constitucional. Y esto subsistirá, pues, si es que en la consulta popular dicen que se creen jueces constitucionales, entonces allí tocará nuevamente reformar la competencia de todos los jueces del país, ¿no? Porque habrá jueces constitucionales propios de la materia. Entonces, no sé si en la parte de la motivación de la resolución se dice que conocerá las acciones jurisdiccionales, ¿no? De acuerdo con la ley y la Constitución de manera general. Entonces ahí sabemos las que les corresponden y las que no les corresponden. Entonces solo ese punto más. Ya, Solanda, por favor. Gracias. Muy buenos días con todos, con todas. Presidente, compañeros locales, directores y otros funcionarios. Yo tengo una consulta. Es unidad de flagrancia, ¿verdad? Tenemos datos diferenciados, casos flagrantes, no flagrantes, y también en tránsito hay bastantes contravenciones para mirar si esa carga procesal se trata de delitos o de contravenciones, porque eso hace que la demanda de tiempo y la exigencia sobre los jueces sea diferente, ¿no? La palabra tiene. Bien, gracias, señor presidente. Señora vocal, respondiendo a su pregunta. El análisis realizado me ha permitido señalar cuál es la carga procesal de esta unidad judicial, más sin embargo no se ha podido detallar de manera diferenciada cuáles son los delitos flagrantes, no flagrantes y contravenciones como usted lo solicita. Sin embargo, podemos hacer una actualización en razón de que tiene fecha. Es que ahorita ya no cabría. Okay. Sí, no cabe, pero yo hago esta pregunta también porque en el informe ustedes ponen que antes había 12 jueces y ahora uno se ha jubilado y quedamos con 11, ¿no? Y siempre hay que justificar, porque siempre están pidiéndote que se incorporen más jueces. Entonces, esa diferenciación, que valdría la pena hacerla para futuro, es importante en las unidades de tránsito porque hay alta contravención, algunas otras unidades también, y eso tiene menor exigencia en la dedicación de los jueces. Entonces, te hace dimensionar de manera distinta el número de causas que tienen capacidad de atender y también lo que es flagrante y no flagrante. Y de esa manera hasta se puede, porque en algún momento, hablando de esta unidad, se planteaba con un análisis así hasta reducir, pues, ¿no? Y que se pudiera
redistribuir. Eso habría que Claro, pensarlo para que sea... Claro, eso va a ser, estamos de acuerdo, eso va a ser el sujeto de otro estudio que Sí. está entrando a tema sobre la cantidad de jueces y todo que ellos mencionan. Ahorita lo único que estamos discutiendo es el cambio de denominación para establecer la competencia clara y precisa que ya tenían y que por lo tanto hay que es ponerles de la denominación, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Alguna observación, Delita? No. Perfecto. Solo este punto, para que quede claro, ¿no? Porque parece que dicen, bueno, los jueces de tránsito son competentes para conocer delitos de tránsito y también contravenciones, ¿verdad? Pero ahí nos dan el número de causas, dice, no, son como 4.000, despachados como 4.000, pendientes o en trámite como 1.000, 1.100, más o menos el dato que nos dio, ¿no? Entonces no es que está al 100% copado de la competencia y de la carga laboral. Creo que es más que justo pues que los señores conozcan las acciones jurisdiccionales constitucionales por la carga laboral que tienen, frente a juez de lo civil, jueces de garantías penales que tienen mucho más. Todo eso. Claro, las garantías constitucionales ya estaban. Lo único que estamos aclarando es la fragancia. Entonces vamos, por favor. Vamos a leer el proyecto. La parte resolutiva nomás, secretario, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura a la parte resolutiva del proyecto de resolución. Artículo 1. Cambiar en todo el texto de la resolución 047-2014 la denominación de la Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito, concepción por Unidad Judicial Especializada de Tránsito con competencia en infracciones flagrantes y no flagrantes, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Artículo 2. Las y los jueces que integran la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con competencia en infracciones flagrantes y no flagrantes con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, serán competentes para conocer y resolver las siguientes materias. 1. Contravenciones de tránsito conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el artículo 527 y demás pertinentes del Código Orgánico Integral Penal. Y tenemos ahí sin número. Perdón. ¿Puedes subir un poco, Carolina, por favor? Sí. 2. Constitucional, deberíamos borrarle y por favor para que se cierre el artículo, el numeral 1. Exacto. Constitucional, quitar el... O y constitucional y quitarle el numeral 2. Correcto. Eliminarle el numeral 2. Gracias. Entonces tendría que ser un punto y coma para que sean las dos cosas. Correcto. Ahí, exacto. Claro. Gracias. Constitucional conforme a las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Disposiciones generales. Primera, la presente resolución entrará en vigencia una vez que se cuente con todos los insumos administrativos, tecnológicos, logísticos y de talento humano para el correcto funcionamiento en la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con competencia en infracciones flagrantes y no flagrantes con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Segunda, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y del cambio de denominación aprobado por la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con competencia en infracciones flagrantes y no flagrantes, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, la referida dependencia judicial adoptará el modelo de atención previsto para las dependencias judiciales especializadas en la atención de infracciones flagrantes. Disposiciones transitorias. Primera, las Direcciones Nacionales de Talento Humano, Gestión Procesal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en coordinación con la Dirección Provincial de Pichincha, en el término de hasta 30 días contados a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución, configurarán el sistema SAT a fin de habilitar las nuevas competencias a la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con competencia en infracciones flagrantes y no flagrantes, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de acuerdo a la presente resolución. Segunda, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura informará en el término de hasta 15 días contados a partir de la aprobación de la presente resolución a la ciudadanía y demás órganos vinculados con la Administración de Justicia sobre el cambio de denominación de la Unidad Judicial Especializada de Tránsito
con competencia en infracciones flagrantes y no flagrantes con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Tercera, en el término de 15 días a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la Dirección Provincial de Pichincha, en coordinación con los equipos jurisdiccionales de la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con competencia en infracciones flagrantes y no flagrantes con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, diseñará e informará a la Dirección Nacional de Gestión Procesal el cronograma de turnos para la atención de infracciones flagrantes en la referida dependencia judicial conforme lo previsto en la resolución 045-2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Disposición reformatoria única. Reformar el artículo 15 de la resolución 047-2014 de 18 de marzo del 2014, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió crear las unidades judiciales de contravenciones de tránsito del Cantón Quito, provincia de Pichincha, por el artículo 2 de la presente resolución. Disposición derogatoria única. Derogar el artículo 50 de la resolución 051-2017 de 17 de abril del 2017, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió de las competencias en razón de la materia y el territorio de las dependencias judiciales que formarán parte de los complejos judiciales norte y sur del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Planificación, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Talento Humano, Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Gestión Procesal, Administrativa, de Comunicación Social y Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. Comuníquese, públiquese en la página web y cúmplase usted la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a la parte normativa? A ver si me permite, y más que una observación, quisiera una aclaración. En la disposiciones generales, en la primera, bueno, se habla de que entrará en vigencia una vez que se cuente con los insumos administrativos, tecnológicos, etcétera. Y me preocupa que en muchas disposiciones legales hay veces que se pone eso y eso se queda como letra muerta y no se hace nada. Y en el segundo también se habla de que la Unidad Judicial Especializada de Tránsito, competencia, bueno, con sede en Quito, adoptará el modelo de atención. No podemos tiempos, mientras que en las disposiciones transitorias sí están los tiempos. Allí se establece 30 días en la primera resolución, en la primera disposición, 15 días, mientras que acá le dejamos muy abiertos. Pregunto especialmente a los técnicos en esto, si habría alguna posibilidad de también establecer tiempos, porque les digo, no quisiera que quede como letra muerta y que acá cumplan los términos y acá se demoren o se queden por eternas memorias y esto quede en letra muerta. Tal vez A ver, director nacional. jurídico. Gracias. En realidad, lo que justamente hace un momento está haciendo el análisis, la doctora hoy nos indicaba sobre la carga procesal, sobre el tema de jueces. Es importante que en innovación, en gestión, nos indiquen. Señora vocal, señor presidente, yo considero que no existe ninguna situación en establecer los 15 días, ya que la unidad judicial se encuentra funcionando tal y como lo viene haciendo. Únicamente estos informes son para el cambio de denominación de nombre. Es decir, la unidad continúa funcionando, cuenta con los insumos, cuenta con el personal para hacerlo. Los 15 días sería lo óptimo para verificar que siga funcionando, que tenemos los recursos económicos, la parte logística nada más, pero manera de verificación, porque no ha dejado de funcionar con la interrupción. Entonces, No, lo que pasa es que aquí se dice clarito, adoptará a futuro el modelo de atención previsto. Es decir, que si ya existe un modelo, me imagino que habrá otro. Esa es la parte que digo, si algo se deja así de abierto, usted sabe que siempre nos... ahí sería importante, si es que estarían de acuerdo, aumentar que en los siguientes 15 días. 15 días. No sé, ¿qué opinan? Bueno, yo creo que en las disposiciones transitorias están dando ya los términos, ¿no? Si la unidad judicial está funcionando, ¿qué van a agregar ahorita? Van a sortear Para el nuevo... acciones jurisdiccionales constitucionales. No pasa A las nada. constituciones. Los términos ya están en las disposiciones porque tiene que haber un momento de transición, pues, ¿no? Entonces ahí están los términos. Yo creo que arriba es la norma general y abajo son las transitorias.
pero la norma general debe guardar relación con las transitorias. Lo que yo entiendo, la preocupación de Yolita es que la parte de la implementación del modelo no tiene una transitoria. Pregunto, el modelo está vigente, ¿verdad? Entonces, lo que se está planteando es también hay que poner una transitoria con tiempos o dentro de las que están podemos adaptar para decir en ese tiempo ya se aplicará el modelo de Los propios que se dicen. En los 15 días. Eso es lo que hay que De hacer. los 15 días, agregar los 15 días. O poner la transitoria. Si me permite, señor presidente. En efecto, la unidad se encuentra funcionando, el modelo de gestión se encuentra establecido. Este informe y el punto de orden, lo que se trata es únicamente cambio de denominación. Todo, doctor Merck Vocal, ya se encuentran conociendo materia constitucional esta unidad. Lo único que se hace es cambiar la denominación, nada más. Sigue el modelo de gestión exactamente el mismo, sigue conociendo los jueces exactamente las mismas materias. Simplemente se ha hecho estos informes con el fin de tener en cuenta y precisar que esta unidad judicial tendrá tanto competencia en materia de tránsito flagrante y no flagrante y constitucional, para que tenga mayor argumento el nombre o la denominación de esta unidad judicial especializada. Entonces, allí la preocupación es lo que habría es que cambiar entonces la disposición general segunda. Si tú dices que el modelo ya se está aplicando, aquí mira lo que dice. La referida dependencia judicial adoptará, como que a futuro se va a adoptar y entonces se dice dónde está el modelo. Por eso, entonces la redacción correcta sería sede en el Distrito Metropolitano de Provincia de Pichincha la referida dependencia en aplicación del modelo de atención previsto para las dependencias, con lo cual ya se entiende que está aplicándose como tú dices, ¿no? Ese cambio sería. Perfecto. Entonces modifiquemos esa parte de la discusión bajo los criterios del... Ya está previsto. ¿Y quién? Ajá, sí. Un momentito, doctor. Aplicación. Del modelo igual, solo es la aplicación legal. Ahí está. Aplicación del modelo previsto. Para las dependencias. Ahí claro. está. Ya, ahí está. De manera... Ahí está. Ya. ¿No es cierto? Sí. Solamente, señor presidente, solamente quería dejar constancia de un punto importante para en adelante considerar esto. Se ha determinado que en materia de flagrancia el asunto constitucional no debería ser un objeto de sorteo fuera de las horas laborales, porque ese es uno de los graves problemas que hay respecto de cómo ingresan las acciones constitucionales a la madrugada, a la medianoche, y busca, Flagrancia. exacto, el tema de flagrancia. Y además te lo califican como acción flagrante, como denuncia flagrante. Exactamente. Sí, sí, Entonces yo creo que eso sí hay que tenerlo muy en cuenta ya para efectos de los sorteos, que será motivo, entiendo yo, de otra discusión, pero Que se hagan solo en horas laborales. a propósito del tema bien podríamos... Ya, Eso es, si no me está permite, señor presidente, cabe creo que aquí una aclaración. Ese problema de sorteos está ya en conocimiento de TICS. Belfort está trabajando en ese tema porque eso no se da solamente en flagrancia de tránsito, se da sobre todo en violencia y en todas aquellas unidades que trabajan 24/7. Eso se está trabajando precisamente para regular este tema de sorteos y que no les demos lugar a que, porque no solamente hacen eso, sino que sortean hasta 10 veces la misma causa. A ver, Entonces está solucionado. Creo que los temas que estamos discutiendo no tienen ya... Claro. Estamos diferentes. Yo creo que concretémonos a la parte de la... y eso vamos a poder hacer una mesa para poder discutir. Entonces, ¿algún otro cambio en la parte normativa, por favor? ¿Nada? Entonces, el título, por favor, señora secretaria. Cambiar la denominación de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, y precisar la competencia en razón de la materia. Está ahí el título, señor presidente. Perfecto. ¿Algún cambio, alguna observación en el título? Entonces, elevo a moción para que se apruebe esta resolución. Moción, cambiar la denominación de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, y precisar la competencia en razón de la materia. Esa es la moción. Apoyo la moción. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación, proclama los resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal, Mel Benavides A Benalcázar. favor de la resolución. A favor.
Vocal Solanda Goyesquela. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yopangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba cambiar la denominación de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, y precisar la competencia en razón de la materia. Está ahí el punto, señor presidente. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto, señor presidente, autoridades, es el punto 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Conocimiento y resolución de entes disciplinarios. Nos permite un minuto para que ingrese el subdirector, por favor. La subdirectora. Gracias. 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 Está muy bien. Así es. ¿Cómo te va a decir? Vamos, por favor. Me permito indicar que el siguiente punto es el 3.1, es el AP0138 SNCD 2024, LB, fecha de prescripción 15 de marzo de 2024. Al vocal, este documento, señor presidente, este expediente, me permito informar que no fue sorteado por la hora y el día de ingreso a la Secretaría General. Más que todo por la premura. Sí. Tengo la bondad, señora subdirectora, de explicar al Pleno sobre los hechos, el análisis y la recomendación. Muy buenos días con todos. Dentro del expediente ya citado por su Secretaría, se tiene como información confiable el oficio número FGE CGAJP DCGAF 2023-00-1550 de 28 de febrero de 2023, firmado por la abogada magíster Patricia Andrada Baroja, directora de Control Jurídico y Evaluación de la Comisión Fiscal de la Fiscalía General del Estado, asignado con el número de trámite CJX 2023-03027, mediante el cual se pone en conocimiento el informe de control jurídico 090-1018-2001-2833. Las sumariadas y recurrentes también son las abogadas Michelle Erika Luna Quinde, por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada en Administración Pública número 5, y la abogada Yoconda Auxiliadora Armijos Morán, por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada en Soluciones Rápidas número 7. Se les atribuye haber incurrido en un retardo injustificado en la tramitación de la investigación previa número 090-1018-2001-2833. En el caso de la abogada Michelle Erika Luna Quinde, fiscal de la Fiscalía Especializada en Administración Pública número 5, se le atribuye un retardo de 7 meses y 21 días, esto es, desde el 16 de enero del 2020, fecha en la cual dio inicio a la investigación previa, hasta el 7 de septiembre del 2020, fecha en la cual dictó el impulso fiscal número 1. Y este fue el único acto que se verifica dentro del expediente de la investigación previa. Por otra parte, en cuanto a la abogada Yoconda Auxiliadora Armijos Morán, fiscal de la Fiscalía Especializada de Soluciones Rápidas número 7, se le atribuye un retardo de conformidad con el informe de Fiscalía de 2 años 4 meses, por cuanto desde el impulso fiscal número 2 de 23 de septiembre de 2020 no habría emitido ningún otro impulso, hechos por los cuales se presumió que habrían incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora bien, en la Dirección Provincial, una vez efectuado el procedimiento, se emitió una amonestación pecuniaria del 10% de remuneración mensual por haber incurrido en la infracción contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Al recurrir, apelar la resolución emitida en la Dirección Provincial, se advirtió por parte de las recurrentes que se debe declarar la nulidad del expediente disciplinario por falta de motivación y que la acción se habría encontrado prescrita. Verificado que ha sido el expediente administrativo, se estableció que la abogada Michelle Erika Luna Quinde, por su actuación como fiscal de la Fiscalía Especializada en Administración Pública número 5, tuvo bajo su cargo y responsabilidad el expediente fiscal número 090-1018-2001-12833 desde el 16 de enero del 2020, fecha en la cual emitió la apertura de la investigación, hasta el 7 de septiembre del 2023. Fecha en la cual emite el impulso fiscal número 1, mediante el que se dispuso el desplazamiento de la investigación a otra fiscal. Es decir, este fue el único impulso que realizó dentro del tiempo que tuvo el expediente.
por cuanto los hechos denunciados guardan relación con el delito de abuso de confianza. En ese sentido, se determinó que la mencionada fiscal ocasionó un retardo ya injustificado de aproximadamente 7 meses con 21 días, contraviniendo así el principio de celeridad y debida diligencia con el que debe actuar, y adecuó su conducta con la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. En cuanto a la actuación de la abogada Yoconda Auxiliadora Armijos Morán, fiscal de la Fiscalía Especializada de Soluciones Rápidas número 7, se observa que desde la emisión del impulso fiscal número 2 de 23 de septiembre del 2020 hasta el 5 de julio del 2021, fecha en la que se dispuso su cambio administrativo a la Fiscalía Multicompetente del Cantón Salitre de la Fiscalía Provincial del Guayas, ocasionó un retardo injustificado de aproximadamente 9 meses y 12 días. Esto es lo que la subdirección verificó. Tiempo en el cual, y la dirección provincial también, tiempo en el cual emitió únicamente un impulso fiscal dentro de este tiempo de 9 meses y 12 días, en el que dispuso que se designe un agente investigador y la recepción de algunas versiones. Y esa fue la única actuación de la fiscal dentro del expediente, por lo cual se adecuó su conducta a la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es pertinente mencionar también y aclarar que el informe remitido por Fiscalía del 28 de febrero de 2023, que dio inicio al sumario disciplinario, se mencionó que la abogada, la fiscal Yoconda Auxiliadora Armijos Morán, fiscal de la Fiscalía Provincial del Guayas, habría incurrido en un retardo justificado de 2 años y 4 meses. Sin embargo, luego del análisis y la revisión respectiva desde provincia y así también desde esta subdirección, se verifica que el retardo fue de 9 meses y 12 días dentro del impulso fiscal de la investigación. Por lo expuesto, la recomendación de la subdirección es negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Erika Luna Quinde por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada en Administración Pública número 5, por cuanto se ha comprobado que retardó injustificadamente 7 meses y 21 días la sustanciación de la investigación previa 090 10 18 20 01 28 33, negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Yoconda Auxiliadora Armijos Morán por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada de Soluciones Rápidas número 7, por cuanto se comprobó que retardó injustificadamente 9 meses y 12 días en la sustanciación de la investigación previa ya citada, ratificar la resolución emitida el 22 de febrero del 2024 por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa de la abogada Erika Luna Quinde por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada de Administración Pública número 5 y de la abogada Yoconda Auxiliadora Armijos Morán por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada de Soluciones Rápidas número 7, por haber incurrido en el cometimiento de infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, e impuso la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Cabe mencionar que la alegación de prescripción no tiene sustento en razón de que los tiempos mediante los cuales se actuó estuvieron dentro de aquellos mencionados en el Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí la intervención, señor presidente, respecto de este caso. Perfecto. ¿Alguna observación por parte de los señores locales? Sí, señor presidente. Cuando se inicia una investigación previa, y así tiene que ponerse en la resolución, no solo investigación, sino es investigación previa. Tiene la facultad, la atribución fiscal. Pero el problema no es que se demoraron solo 7 meses, sino más de 2 años en el retardo. El problema grave es que una investigación previa, de acuerdo con las reglas del Código Orgánico Integral Penal, solo puede durar 1 año en delitos sancionados con penas de hasta 5 años. Y son sancionados esos delitos que se está investigando más de 5 años, entonces dura hasta 2 años. En este caso ha pasado 3 años. Entonces han hecho solo 2 impulsos. Eso significa que no han investigado nada. Entonces yo pienso que el control que debe hacer el Consejo de la Judicatura, y veo que no hay el mecanismo, ¿no? Hay que discutirlo otra vez,
para hacer el control no solo a jueces, sino, perdón, no solo a fiscales, sino a jueces. Hay demandas que se presentan y recién las han calificado después de 6 meses, 8 meses, un año. Entonces, ¿quién hace el control de eso? Nadie, porque si no presenta una queja el que ha sido afectado, el Consejo de la Cultura no sabe absolutamente nada. Y ese mecanismo hay que establecerlo de manera urgente. Solo eso. Y por lo tanto debe confirmarse y rechazarse el recurso, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra observación? Yo estoy de acuerdo. Vamos. Entonces, acogiemos la recomendación del área técnica y la elevo a moción. Apoyo. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de votar y de Tomar votación. tomar votación. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor de la resolución. A favor. Vocal Solanda Goyesquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 3.2, es el AP 0319 SNCD 2023 KM, prescripción el 16 de marzo de 2024. Al vocal que le corresponde ponerse es a usted, señor presidente. Señora subdirectora, tenga la amabilidad de estimar los hechos, el análisis. Gracias, señor presidente. Dentro del expediente citado, la información confiable proviene del oficio 22-301-2020, 00-303, oficio 00-216-2023, también de 28 de febrero del 2023, suscrito por la abogada Eride Liliana Criollo Merchán, secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Francisco de Orellana, a través del cual hace conocer a la Dirección Provincial de Orellana que dentro del sumario por pago de haberes laborales número 22-302-2020-00-303, la jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Francisco de Orellana, en auto de 27 de febrero del 2023, manifestó que dispuso se investigue el accionar del perito ingeniero Edwin Javier Vaquero García, por cuanto presentó un informe de avalúo de bienes embargados de la compañía CPB Servicios Petroleros Limitada, por la cantidad de $193,620.04 centavos. Informe que no fue aprobado ante la impugnación de la empresa accionar. Por consiguiente, se designa otro perito, que es la ingeniera María Cristina Ceballos Álvarez, quien determinó que el valor de los bienes embargados ascendía a la cantidad de $667,701.39 y que por lo tanto existiría una gran diferencia respecto al avalúo realizado por el perito Edwin Javier Vaquero García, que es quien emitió el primer peritaje de $193,620. El sumariado y recurrente es del señor ingeniero Edwin Javier Vaquero García. El ingeniero Edwin Javier Vaquero García es perito calificado y acreditado por el Consejo de la Judicatura, y en el informe presentado dentro de la causa laboral ya citada, habría presuntamente distorsionado los hechos al valorar los bienes embargados a la compañía CPB Servicios Petroleros Limitada en un valor de $193,620.04 centavos, puesto que ante la impugnación de la empresa accionada, la otra perito designada, que es la ingeniera María Cristina Ceballos, determinó que el valor de dichos bienes asciende a $667,701, por lo que habiendo esta diferencia en los valores respecto de los dos peritajes ya emitidos, habría incurrido en una causal de eliminación del registro de peritos calificados que está establecida en el artículo 43, numeral 5 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, que me permito dar lectura. Artículo 43, eliminación de la calificación en el registro de peritos calificados. Serán eliminados del registro de peritos calificados los peritos que incurran en las siguientes conductas. El numeral 5 dispone lo siguiente: cuando se comprobare conforme a derecho que el informe pericial o sus ampliaciones, aclaraciones o complementos fueron realizados y o expuestos distorsionando los hechos o las conclusiones de forma intencional con el fin de favorecer indebidamente a un criterio o conclusión, o cuando exista error esencial.
La resolución de la Dirección Provincial declaró al perito sumariado responsable de haber incurrido en la causal de eliminación del registro de peritos calificados de la función judicial tipificado en el artículo 43, numeral 5 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, por la que decidió su eliminación e inhabilitación del sistema. Los argumentos del recurrente. Advirtió que su conducta en el informe pericial de avalúo realizado en la causa 22-301-2020-00303 no se adecua a lo tipificado en el artículo 43, numeral 5 del reglamento ya mencionado, ya que la Administración no ha probado, conforme a derecho, que el informe pericial fue realizado o expuesto con distorsión de hechos y que las conclusiones se habrían emitido de forma intencional para favorecer a una persona o indebidamente a un criterio o conclusión. En la resolución impugnada se advierte esta fundamentación y en el auto de inicio del procedimiento se tenía que notificar personalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, numeral 2 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, ya que él advierte, no señaló o autorizó ningún medio electrónico para tal objeto, por lo que solicitó que se declare también la nulidad de todo lo actuado por falta de notificación ilegal y debida acuerdo. Dentro del análisis que se hiciera de la resolución, se verifica que el ingeniero Edwin Javier Vaquero García valoró en efecto los bienes embargados de la demandada dentro del proceso por haberes laborales número 22-301-2020-00303 en la cantidad ya advertida de $193,620 y que también se verificó que la ingeniera María Cristina Ceballos Álvarez, la otra perito nombrada, también calificada y acreditada por el Consejo de la Judicatura, habría también efectuado la valoración de dichos bienes y determinó que el valor de los mismos sería de $667,701,39. Sin embargo, revisada la documentación y verificado dentro del expediente, en efecto, si bien se comprueba que existe una diferencia de valores entre un peritaje y el otro, la diferencia existente es de $474,081.35. Sin embargo, no existe prueba o análisis dentro de la fundamentación de la resolución emitida por provincia conforme a derecho que en el informe pericial hubiera alguna distorsión de hechos más que de valores con el fin de favorecer indebidamente a un criterio o conclusión, o que exista un error esencial. El error esencial no se verifica, no fue declarado ni determinado por la jueza, puesto que la sola diferencia de valores dentro de los dos informes o dentro del informe emitido por el perito, que en este caso ha sido sumariado, y la ingeniera que fue designada como perito de forma posterior, no evidencia deformación de hechos y lo más preocupante es que no se demuestra en la resolución de provincia la intencionalidad o la mala intención con la que hubiera actuado el perito para favorecer a una persona o con sus conclusiones favorecer dentro del expediente a sujeto alguno. Por lo tanto, no se ha comprobado que el perito sumariado incurrió en la causal de eliminación del registro de peritos calificados establecido en el artículo 43, numeral 5 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Por consiguiente, se considera pertinente aceptar el recurso de apelación interpuesto por el mencionado perito y de conformidad con lo establecido en el artículo 72, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, ratificar su estado de inocencia, más aún cuando tampoco se cuenta con la declaratoria ni de error esencial. La recomendación de esta subdirección en ese sentido es aceptar el recurso de apelación interpuesto por el ingeniero Edwin Javier Vaquero García por sus actuaciones como perito calificado y acreditado, por cuanto no se comprobó que incurrió en la causal de eliminación del registro de peritos calificados de la función judicial atribuida en el auto de inicio del sumario. También se recomienda revocar la resolución expedida el 4 de mayo de 2023 por el abogado Babington Mauro Robles Vera, director provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura, mediante la cual declaró al ingeniero Edwin Javier Vaquero García por sus actuaciones como perito calificado y acreditado por el Consejo de la Judicatura responsable de haber incurrido en la causal de eliminación del registro de peritos calificados de la función judicial tipificada en el artículo 43, numeral 5 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, por lo que se decidió su eliminación
e inhabilitación permanente del registro de peritos calificados. Y finalmente ratificar el estado de inocencia del ingeniero Edwin Javier Vaquero García por sus actuaciones como perito calificado y acreditado por el Consejo de la Judicatura por las razones ya expuestas. Hasta aquí la intervención, señor presidente y señores. Se ha iniciado una causa laboral, entiéndase que hay una sentencia, nosotros nos podemos meter en asuntos jurisdiccionales, el juez nombra un perito y este perito dice 193,000, el bien inmueble que ha sido embargado. Entonces, es decir, hay aquí trabajadores y un empleador. Entonces, el empleador dice, ¿cómo voy a estar de acuerdo que hayan valorado mi bien inmueble en solo 190,000? Infracción, 193,000 infracción. Entonces, se nombra otro perito y el perito se va al otro extremo, ¿no? Pues está a 193 por un lado, acá se va con una diferencia de $470,000. Entonces, ¿cuál de estos informes es el válido, el real, para decir, aquí actuó con negligencia o con el fin de perjudicar a una de las partes? Entonces tendría que el juez nombrar otro perito para determinar a ver qué mismo ha pasado. Entonces aquí no hay nada. Pues a lo mejor el bueno es el de 193 y el malo es el de 697, o puede ser al contrario. Entonces yo creo que si no hay la prueba, lo que corresponde es ratificar el estado de inocencia aceptando el recurso de apelación. No hay otra alternativa porque eso es lo jurídico. De todo no hay el error esencial. No hay errores. Vamos, por favor. ¿Alguna otra observación? No. Entonces, tenga la amabilidad de elevo a moción la recomendación de la parte técnica y que sea sometida a... ¿Quién me apoya? Apoyo. Tenga la amabilidad de tomar Votación. votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Omer Benavides A Benalcázar. favor. A favor. Vocal Solanda Guillesquela. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Chupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Hasta ahí el punto, señor presidente. Perfecto. El siguiente expediente, por favor, siguiente punto. El siguiente punto es el 3.3, es el MOP P04440 SNCD 2023 LB. Prescribe el 17 de marzo de 2024. A la que le corresponde la ponencia es a la doctora Solanda Gómez. Por favor, Solano. Gracias. Sí, el accionante es la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. El sumariado es el abogado Benjamín Urbano Ramón por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón General Antonio Elizalde, provincia de Guayas. La imputación es que el abogado Benjamín Urbano Ramón, juez de la Unidad Judicial antes indicada, presuntamente ha sido sancionado pecuniariamente 4 veces en el lapso de un año, dentro de los expedientes disciplinarios números, voy a decir solamente el número final, 469F, 372F, 398F y 470F, en un lapso de tiempo que va desde el 3 al 9 de marzo del 2023, habiendo incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los argumentos del sumariado son que la notificación del auto de apertura del presente sumario disciplinario realizada de manera electrónica sería indebida porque las notificaciones electrónicas no sustituirían la citación o notificación oficial conforme el inciso 4 del artículo 53 del COGEP. En muchos de los expedientes que son antecedentes del presente, no se le dio el derecho a la defensa, dado que ninguno ha sido notificado o citado de manera personal. En todos los procedimientos que originan este sumario, se le atribuye que incurrido en el retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que estuvo obligado, pero que el retardo injustificado leve implica descuido en las obligaciones, lo que jamás ha ocurrido. Se le acusa de supuestos retrasos, pero que estos retrasos se han ocasionado por las falencias del despacho que lo hizo conocer a los directivos locales y nacionales, falta de personal de insumos y recursos materiales. Hay un análisis que contrarresta estos argumentos realizado por la parte técnica que solicito lo hagan y además la recomendación. Perfecto, señora subdirectora, por favor.
Muchísimas gracias, señor presidente. Dentro del expediente administrativo y el análisis efectuado por esta subdirección se contesta y se contrarrestan los argumentos ya del sumariado en razón de que la subdirección verifica el incumplimiento o la transgresión a la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 3. Esto es que habría incurrido en más de 3 sanciones pecuniarias dentro de un lapso de 1 año. Es decir, la subdirección no ingresa a analizar el caso particular de cada procedimiento administrativo de carácter disciplinario, sino que más bien lo que verifica es que el sumariado en este caso tiene ya más de 3 expedientes con sanción pecuniaria dentro del tiempo ya establecido por la ley, conforme ya se ha dado lectura dentro de los expedientes disciplinarios con los números citados. En este contexto, se verificó que el sumariado adecuó su conducta a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial y, por tanto, recomienda a la subdirección acoger el informe motivado de 27 de junio del 2023 emitido por la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en ese entonces, y también declarar al abogado Benjamín Urbano Ramón por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón General Antonio Elizalde, provincia de Guayas, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria tipificada en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de 1 año. Y finalmente imponer al abogado Benjamín Urbano Ramón por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón General Antonio Elizalde, provincia del Guayas, la sanción de destitución. Remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que generaría la presente emisión de resolución en el caso de que se acojan las recomendaciones por la destitución en contra del servidor judicial ya sumariado. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. ¿Alguna observación? No hay mayor. Si no hay observación, estando de acuerdo con la recomendación que ha hecho la subdirección, que básicamente es que por los hechos que han sido relatados, habiéndose garantizado el debido proceso al sumariado, y que también como información consta en este caso que ahí tiene una reincidencia ya de 6 sanciones pecuniarias, 2 amonestaciones escritas. Creo que en el caso en concreto existen los elementos suficientes que sustentan la sanción de destitución y las otras recomendaciones que hace la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, por lo cual yo elevo a moción. Apoyo. Señor secretario, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquilar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Pánquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario. Está ahí el Pues sí quisiera hacer un comentario. La dirección de esa época me parece muy diligente en estos temas. Ya los graves desaparecidos. Entonces yo sí creo que para las próximas investigaciones hagamos análisis de los sumarios de estos retardos, porque creo que hay que ver justamente la parte material, si afectaron o no afectaron, porque es formal lo que estamos haciendo. Lo que hicimos ahorita es una acción formal. Teniendo esta experiencia de esta doctora Villarreal y de este secretario ad hoc, Saúl Mero, tenemos, yo creo que hay una duda. Nos llevan a sancionar a este juez, pero creo que podríamos tener una duda en futuros sumarios venidos de esa directora disciplinaria y de ese secretario que han actuado con incorrección e inmoralidad, ¿no? Creo que hay que poner más atención en esas partes. Vamos al siguiente punto. Siguiente punto, 3.4, MOD P 0051 SNCD 2024 KM. Prescripción el 20 de marzo de 2024. Ahora vocal que le corresponde a la ponencia es a la doctora Yolanda. Perfecto, yo declaro, suspendo este punto para una próxima sesión. Vamos a discutir en los vocales sobre este expediente, ¿no? Suspendemos este punto. Vamos al siguiente punto.
Señor presidente, en virtud de la suspensión, el expediente Bien. reposa en la Secretaría Sí, General. se devolvería a la área técnica para poder establecer el... Procedemos entonces con un despacho para devolver al área técnica el expediente absoluto. Perfecto. Siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 3.5, es el MOD P0442 SNSD 2023 JH, prescripción el 23 de mayo de 2024. Por lo primero con que llegó el expediente, no se procedió con el sorteo, señor presidente. Tengo la bondad, señora subdirectora, los hechos del análisis y la recomendación. Gracias, señor presidente. Dentro del expediente ya citado, el denunciante es el abogado Pablo Junín Tandazo, en su calidad de director de asesoría jurídica del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. El sumariado es el abogado Byron Michael Orejuela Giler, por actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Flavio Alfaro de la provincia de Manabí. Al sumariado, en su calidad de juez de la provincia de Manabí, se le imputa que dentro de la tramitación de la causa de medidas cautelares constitucionales número 13-322-2023-00108, mediante resoluciones de 30 de marzo del 2023 a las 16:13 y 16:54, resolvió otorgar la libertad de 2 personas con sentencias condenatorias y medidas cautelares privadas de libertad vigentes, quienes se encontraban cumpliendo sus condenas en el Centro de Privación de Libertad de la Tacunga, provincia de Cotopaxi. Aquí un paréntesis, señor presidente. Las personas que fueron beneficiadas con las boletas de excarcelación estaban o tenían sentencias ya por tenencia y porte de armas, también por tráfico de armas de fuego y finalmente la segunda persona por tráfico ilícito de sustancias. Dentro de estas medidas cautelares, habría actuado también sin competencia conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como habría dejado sin efecto por disposición de orden judicial contenida en sentencias ya condenatorias, inobservando así el artículo 27 de la citada ley, incurriendo en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, intervenir en causas como juez, fiscal o defensor público contra el responsable declarados en el ámbito jurisdiccional, de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos siguientes y en concordancia con el artículo 125 del Código. La recomendación de la Dirección Provincial es declarar responsable de error inexcusable al sumariado. Dentro del análisis, se tiene como referencia la declaración jurisdiccional previa de error inexcusable emitida por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí en su resolución del 17 de mayo del 2023, en la que efectúan un análisis de la emisión de las resoluciones, la primera en favor de una persona condenada ya por tenencia y porte de armas, así como también por tráfico de armas de fuego, que contaba ya con una sentencia para cumplirla, ¿no? Y la segunda persona sentenciada ya por tráfico ilícito de sustancias. Finalmente, la sala advierte y resuelve que el sumariado incurrió en error inexcusable que provoca daños efectivos y graves a la Administración de Justicia, que han visto un proceso indebidamente frustrado por una acción constitucional de medidas cautelares que debió haber sido inadmitida en primera providencia. También se advierte dentro del análisis de la sentencia de los jueces que las medidas cautelares fueron desnaturalizadas en razón de que no se podían interponer en contra de órdenes judiciales. Por otro lado, se advierte que actuó sin competencia en razón de que el juez tenía ya el ejercicio de sus funciones en Flavio Alfaro y las personas detenidas de libertad se encontraban cumpliendo su sentencia en Cotopaxi, en la Tacunga. El juez sumariado desde el año 2014 tiene trayectoria laboral amplia en la función judicial, por lo que el caso puesto en su conocimiento, que es motivo del presente sumario, es acorde a sus funciones y conocimiento, es decir, él contaba con amplia experiencia y conocimiento para resolver. Dentro del expediente disciplinario no se observa que existan circunstancias atenuantes para su actuación. La gravedad de la falta disciplinaria inobserva lo establecido en el artículo 7 y artículo 27, inciso 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
El juez sumariado actuó sin competencia en razón del territorio en la causa. Además, dejó sin efecto órdenes judiciales emitidas en sentencias condenatorias, lo que conllevó a que se otorgue la libertad de personas con un evidente peligro de fuga por parte de dichos procesados, quebrantando así el orden constitucional de derechos al otorgarse atribuciones que por ley no le estaban permitidas sin que pueda justificarse la violación que ha cometido a la garantía de ser juzgado por autoridad competente. De igual forma, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia número 1223 JC 24, ha indicado que las actuaciones del servidor judicial sumariado conllevaron a efectos nocivos para el sistema judicial por el grado de afectación al ejercicio de las garantías y la consecuencia de invalidar procesos judiciales legítimos. Además, la actuación del juez sumariado es gravísima al inobservar el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto es la seguridad jurídica, puesto que violenta el derecho previsto en el artículo 76, numeral 7, letra K de la Constitución de la República del Ecuador, que establece ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 76, numeral 3, divide, en el que se establece que solo se podrá juzgar a una persona ante juez o autoridad competente. Respecto de la sanción o la proporcionalidad de la sanción, existe un efecto dañoso cometido por el sumariado por inobservar y desconocer la normativa, jurisprudencia y resoluciones, ocasionó un daño grave al interés jurídico de la justicia, lo que se reduce en que su conducta constituya en un error inexcusable ya así declarada también. Dentro de la defensa, el sumariado advirtió que no conoció del proceso de declaratoria porque él se encontraba con medidas de suspensión, que no tuvo oportunidad de defenderse o de presentar su informe de descargo, ¿sí? Y que dentro de las actuaciones no habría inobservado disposiciones constitucionales, pues eran personas que se encontraban en vulnerabilidad. Eso fue lo que señaló. Soluciona el problema de la situación. Del tema de la notificación, dentro del análisis que hace la subdirección, pudo verificar que el juzgador sí tuvo conocimiento de que se encontraba en un proceso de declaratoria, para declaratoria, y la secretaria, en este caso de la sala, hace contacto con él, le informa y le comunica que tiene que contestar y que tiene que responder la declaratoria. Incluso ya dentro de los tiempos que se advierten, la secretaria le insiste, al finalizar el término para la contestación, le insiste y le advierte que tiene que haber la contestación y que no lo ha hecho. El juez contesta, porque se verifica de las conversaciones que mantiene, contesta y dice, sí, estoy consciente de ello, pero no es de mi interés porque al trabajo tampoco le interesa y yo valoro más mi familia. Más o menos esa es la respuesta. Pero sí está comprobado que era el número telefónico de él. Así es. ¿Cómo se comprobó el número telefónico de él? Son los datos que constan dentro del expediente y de los documentos que él tiene en talento humano. Hablamos de esa parte. Perfecto, ya vamos. Además existe una certificación de la Dirección de Tecnología en la que se advierte que el correo electrónico de él se encontraba activo, así que él podía haber oficiado, está solucionado. Y solicitado el acceso. Esa era la única preocupación que tenía. Así es. Sigamos. Las recomendaciones dentro del presente caso son de la subdirección acoger el informe motivado emitido por el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, del 28 de junio del 2023, declarar al abogado Byron Michael Orejuela Gilet por sus actuaciones como juez de la unidad multicompetente del Cantón Flavio Alfaro, provincia de Manabí, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, mediante resolución del 17 de mayo del 2023 y el análisis realizado en el sumario. Imponer al abogado Byron Michael Orejuela Gilet por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Flavio Alfaro la sanción de destitución de su cargo. Se recomienda también remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que generaría
la resolución de destitución en contra del servidor sumariado abogado Byron Michael Orejuela Gilet, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así también, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109 cuarto del Código Orgánico de la Función Judicial, se recomienda disponer que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se recomienda también por parte de esta subdirección, en razón de que los hechos analizados en el presente expediente estarían relacionados con actos que podrían constituir una presunta infracción punible, se disponga que se remitan copias certificadas del expediente disciplinario a la Fiscalía General del Estado en aplicación a lo dispuesto en el artículo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 422, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Y se recomienda también remitir copias certificadas de la resolución a la Corte Constitucional del Ecuador a fin de que se advierta del cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 de la capítulo 9 de la sentencia 1223 JC 24 expedida el 28 de febrero del 2024 dentro de los casos 1223 JC y acumulados. Hasta aquí mi intervención, señor. Perfecto. Acojo la recomendación de la subdirección, elevo a moción. ¿Cómo vas a querer? Sí. Presidente y compañeros vocales. Miren, este caso me parece que es de aquellos que estamos viviendo y que le generan a la función judicial un grave daño por las actuaciones de jueces como los que estamos analizando ahora, ¿no? Entonces, a mí me parece que la rigurosidad con la que se ha tratado este caso es la que tiene que replicarse en nosotros. Cuando vemos justamente debilidades, aquí obviamente hay una declaratoria jurisdiccional previa, ¿no? En donde establece que ha incurrido en error inexcusable este juez, pero el procedimiento, cómo se ha llevado dentro de control disciplinario y las recomendaciones que llevan no solamente a la destitución, sino también a la investigación, porque deja presumir que estos hechos, el propio informe lo dice, es un juez que tiene más de 10 años, tiene 14 años de ejercicio, no es que desconoce del derecho, sino que tiene que haber alguna razón por la cual le conduce a actuar en contra de la razón de ser de las garantías jurisdiccionales, liberando a personas a través de mecanismos en donde se viola la competencia territorial y también donde se violan principios básicos de las garantías. Por lo tanto, me parece que la recomendación incluso es completa y deberíamos coger como un referente para el resto de casos, porque es la única forma con la cual vamos a irradiar un mensaje de que este Consejo va a ser intolerante con este tipo de hechos. Y lo que yo quisiera pedirle, presidente, que obviamente no tiene que ser parte de la recomendación, pero sí como disposición de su parte, que este tipo de decisiones sean las que se hagan conocer a toda la función judicial a través de comunicación, de tal manera que quede como un referente de ejemplo y evitemos y paremos estos abusos que han habido en el uso de garantías jurisdiccionales. Bueno, yo cuando asumí la presidencia en febrero, justamente hice declaraciones sobre estas actuaciones de desnaturalización de las acciones jurisdiccionales. Se está ratificando mi criterio, mi opinión, de que esto era algo inconcebible. Y además yo decía, más allá, no debían ser nunca cumplidas por el Estado. ¿Por qué? Porque son totalmente órdenes, sentencias que iban en contra del ordenamiento jurídico. Ha sido la propia Corte Constitucional la que nos ha enviado esto y nosotros tenemos que dar cumplimiento. Y creo que este juez hace quedar mal a la función judicial, hace quedar mal a los jueces honestos y que realmente tienen mística de trabajo. Y creo yo que estos jueces deben ser expulsados con esta sanción de inhabilidad permanente para el servicio de justicia. Seguiremos trabajando con firmeza, con transparencia y con compromiso por la justicia. Y elevo a moción justamente las recomendaciones para sean sometidas a votación. Creo que acabamos de ver. Vamos, por favor. Apoyo la moción. Tengamos la amabilidad de tomar Algo quería decir antes de aprobar la moción.
Bueno, vamos. Es que es necesario aclarar algunos puntos. Se trata de una medida cautelar de carácter constitucional. Entonces, las personas, todos los judiciales, los operadores de justicia tienen que saber, ¿no? Si una persona está privada de la libertad, en este caso en la Tacunga, ¿cómo es posible que otro juez de distinta provincia, en este caso de la provincia de Manabí, conozca este tipo de acciones jurisdiccionales constitucionales? Pero eso no es todo. El problema es que en el presente caso hay una sentencia condenatoria ejecutoriada. Los señores que estaban privados de libertad estaban cumpliendo una pena. Y cuando la Corte Constitucional dice, vean, han afectado la seguridad jurídica, es decir, que han afectado las normas claras previas que deben ser públicas por todo el mundo, ¿no? Entonces, si hay una sentencia ejecutoriada, ¿cómo es posible que les pongan en libertad un juez que no tiene competencia? Si el juez competente tenía que ser el juez de la Tacunga. En ningún caso podría haber sido un juez de... Hay que aclarar de que cogen, accionan la medida cautelar que está prohibida para acciones y restricciones judiciales. Ese es lo más grave. Sí, ese es el otro punto. Entonces, cuando hacen ese tipo de actuaciones que dice el señor presidente, entonces eso es hacer, se conoce en derecho constitucional como uso abusivo del derecho. Entonces no se puede, si la norma me prohíbe que no puedo hacer acciones judiciales constitucionales sobre asuntos judiciales, entonces es la otra parte, pues, ¿no? Entonces, el asunto es que lo que quiero es que se clarifique, porque efectivamente se está diciendo que se oficie a la Fiscalía General del Estado para que se haga la investigación, pero en la fundamentación se deje claro el hecho, porque el fiscal le llega la noticia crímenes. Entonces, el hecho tiene que estar súper detallado, ¿no? De todo lo que realmente pasó para que en base a eso inicie la correspondiente investigación, que el fiscal tiene la facultad para hacerlo, ¿no? Porque no se puede decir de manera general, o sea, o muy, de manera, una síntesis, sino de manera detallada del hecho. Y ni siquiera detallado, sino de manera precisa. Precisar los hechos. No decir nada, ni créditos, pero este es el hecho que queda marcado, por eso decimos que se oficia a la Fiscalía para que se haga la investigación correspondiente. El hecho está marcado en la resolución. Pero de manera precisa. No, está marcado en la resolución. Entonces yo creo que la recomendación está clara y precisa, ya por eso la cojo y la leemos. Tengo la amabilidad someter a votación ya porque aprobó las... Sí, señor presidente, tenemos la moción de usted y el apoyo de la doctora Yolanda Yupanqui. Por favor, tomemos nota de la votación, creo que no me resulta. Con su autorización, señor presidente. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 3.6, es el AT 0762 SNTD 2023 LB. Es una apelación de inadmisión de denuncia. La vocal que le corresponde la ponencia es a la doctora Yolanda Yupanqui. Perfecto. Yolanda. Bien, el recurrente es el señor Marco Ramírez Rivadeneira Villa, en calidad de gerente general y representante legal de Puerto Viejo Shopping Port Shop SAS. La imputación. El abogado denunciado se le imputó que el 12 de julio del 2023, en representación de la señora Precia Villacreces Poqui y codemandantes, presentaron ante la Unidad Judicial Laboral de Puerto Viejo una solicitud de medidas cautelares constitucionales, acción respecto de la cual la autoridad jurisdiccional les requirió declarar bajo juramento la ausencia de litigios previos similares, conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, con conocimiento de un proceso anterior idéntico,
Tanto la señora Precia Villacreces como el abogado José Ormaza Rivero, hoy denunciado, negaron falsamente dicha existencia, intentando engañar a la autoridad para favorecer su causa de manera desleal, por lo que el actuar del abogado denunciado incurriría en la prohibición establecida en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial por abuso del derecho. Le ruego, señorita Por favor. directora. Muchísimas gracias, doctor. Señor presidente y señores vocales, en este caso, dentro de una resolución ya judicial, no existió una declaratoria o disposición de abuso del derecho en contra del abogado que se denuncia o contra quien se presenta esta denuncia. Una denuncia presentada advirtiendo que habría abuso del derecho por cuanto este abogado habría conocido que legalmente pues no se le está facultado presentar dos acciones constitucionales por el mismo hecho, y en este caso aquello habría ocurrido. El denunciante, quien se considera afectado por dicho particular, presenta una denuncia y la denuncia es inadmitida en la dirección provincial. Además de que no reunía ciertos requisitos, se advierte que no ha sido declarado el abuso del derecho y es más, se cita una parte pertinente respecto de la resolución emitida dentro de la causa número 13371-2023-0063, en la que textualmente se dice: en lo que respecta con el abogado patrocinador y por cuanto el indicado defensor técnico solo ha intervenido en esta acción cautelar, se deja sin efecto la remisión del expediente al Consejo de la Judicatura. Dentro de dicha sentencia se advierte que se hizo un análisis respecto de la actuación del abogado defensor en razón de que solamente habría firmado o actuado como profesional del derecho dentro de una acción, más no en la primera por la cual se habría advertido que existiría abuso del derecho. En definitiva, una vez analizada también la denuncia, no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 15, letra I del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario de las abogadas y abogados en el patrocinio de las causas. Este artículo hace referencia a cómo tiene que ser notificado el presunto sumariado, en este caso, o la persona contra quien se presenta la denuncia. Los requisitos para la notificación son que se tenga que hacer la notificación del auto de apertura en persona por 3 boletas, o en su defecto, en caso de ser imposible determinar el domicilio o residencia, se lo notificará por una sola vez. Verificado que así da la denuncia no reunió el requisito de forma contenido en este artículo 15, letra I. Y toda vez que respecto de los hechos denunciados existió ya un pronunciamiento judicial en el que se indicó que no hay necesidad de poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura las actuaciones del abogado denunciante, no se cuenta con un pronunciamiento por parte del operador de justicia que conoció la causa de que exista abuso del derecho o una afectación. Por tanto, deviene impertinente ratificar la resolución de abstenerse de tramitar la denuncia presentada por el señor Marco Ramiro Rivadeneira Villa, expedida el 25 de octubre del 2023 por el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Agandoña, director provincial de Manaví del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Con estas anotaciones, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda negar el recurso de apelación interpuesto por el denunciante, señor Marco Ramiro Rivadeneira Villa, en calidad de gerente general y representante legal de Puerto Viejo Shopping Porto Shop SAS, al no haberse cumplido con el requisito establecido en el artículo 15, letra I, del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario de las abogadas y abogados en el patrocinio de las causas, y por cuanto de forma adicional la autoridad jurisdiccional en resolución de 7 de agosto del 2023, dictada dentro de la causa constitucional 13371-2023-0063, consideró que el abogado patrocinador no incurrió en abuso del derecho. Y finalmente recomienda ratificar la resolución expedida el 25 de octubre del 2023 por el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Agandoña, director provincial de Manaví del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual se abstuvo de tramitar la denuncia y se dispuso el archivo de la misma. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. ¿Algún comentario, alguna observación a la investigación? Sí, en este punto. Hay operadores de justicia y dentro de los operadores de justicia están los abogados en libre ejercicio de la profesión.
Entonces, uno, como abogado en libre ejercicio, responde a los hechos que le propone su cliente. Entonces, en este caso, ¿no? Si dicen que está haciendo uso abusivo del derecho porque ha planteado dos acciones jurisdiccionales constitucionales por el mismo hecho, tenía que demostrarse, pues no, ya más de eso, el juez que conoció esa causa tiene que decir, hay uso abusivo del derecho. Pero si el juez está diciendo que no hay uso abusivo del derecho porque el señor solo presentó una acción jurisdiccional y no dos, él no conocía de la otra. Entonces no puede ser posible que estén pensando en sancionar a abogados en libre ejercicio, ¿no? Sabiendo que la situación es tan difícil para el ejercicio de la profesión. Consecuentemente, estoy totalmente de acuerdo que este recurso sea negado. Si no hay observaciones, elevo a moción las recomendaciones de la subdirección. Apoyo. Por favor, señora secretaria, tome nota de la votación y proclame el Con resultado. su autorización, señor presidente. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario. Por favor, el siguiente punto, por El favor. siguiente punto es el 3.7, INB 0718, SNSD 2023, DRU. Inició el 20 de noviembre del 2023. A la vocal que le corresponde la ponencia es a la doctora Solanda Goya. Por favor, Solana. Antecedentes de la investigación mediante memorando DP17CD del CCD 2023-2070N de 23 de octubre de 2023. La abogada Alba Mariuxi Zambrano Vera, secretaria ad hoc de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario la resolución emitida el 18 de octubre de 2023 por Adrián Racines, director provincial de Pichincha en ese entonces, en el ámbito disciplinario, dentro del expediente número 1700-2022-1276F, en la que declaró la prescripción de la acción disciplinaria, por cuanto, a decir de este funcionario, desde el 30 de noviembre de 2022, fecha en la que se emitió el informe motivado de investigación hasta la emisión del auto de inicio del sumario disciplinario, lo cual sucedió el 3 de enero de 2023, transcurrieron más de 30 días, excediéndose el plazo previsto para el ejercicio oportuno de la acción disciplinaria de conformidad a lo que establece el artículo 106, numeral 1 del COP. Estos son los hechos. Pido por favor que la subdirección tenga la bondad de exponer quiénes son los editores judiciales investigados, los informes que se han obtenido, los elementos de convicción y los otros elementos hasta llegar a la recomendación. Gracias. Gracias, señor presidente. Los investigados son el doctor Santiago Javier Espinel, como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, abogado Javier Andrés Almeida Argüello, como analista 2 de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que se encontraba prestando servicios en la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, abogada Mónica Irina Praga Fuentes, por su actuación como coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, y la abogada Mayra Regina Loachamín Proce, por sus actuaciones como analista 1 de la Dirección Provincial de Pichincha. Los informes ya recabados fueron aquellos presentados por la abogada Mónica Irina Praga, coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial, y el informe de la abogada Mayra Regina Roachamín Rosel como analista 1 de la Dirección Provincial de Pichincha. Dentro de los elementos obtenidos durante la investigación, ya se mencionó a los informes, pero también tenemos copia certificada del correo electrónico institucional de 6 de diciembre del 2022 respecto de la entrega de expediente al servidor judicial Javier Andrés Almeida Argüello. También se cuenta con el acta de recepción de 7 de diciembre del 2022, en donde se hace una entrega física del expediente al abogado Javier Andrés Almeida Argüello, y el auto de inicio del sumario emitido el 3 de enero del 2023 por el doctor Santiago Javier Espinel, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente número 17001-2022-1276F.
y copia certificada de la resolución ya citada del 18 de octubre de 2023. Ahora bien, señor presidente y señores vocales, se pudo evidenciar que la abogada Mónica Irina Fraga Fuentes, en calidad de coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha, en ese entonces emitió un informe motivado de investigación el 30 de noviembre del 2022 con la recomendación de inicio de sumario por cometimiento de la falta prevista en el artículo 107, numeral 17. Por otra parte, mediante correo electrónico, el 6 de diciembre del 2022 se pone en conocimiento del abogado Javier Andrés Almeida en su calidad de analista 2 de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, quien prestaba sus servicios ya en la Dirección Provincial de Pichincha. Se pone en conocimiento el expediente, siendo que su entrega física se realiza el 7 de diciembre del 2022. Por otra parte, el doctor Santiago Javier Espinel Ramírez, en su calidad de director provincial de Pichincha, en ese entonces aboca conocimiento y lo hace el 3 de enero del 2023, en el cual ya dispone el inicio del sumario disciplinario. Posteriormente, el abogado Adrián Andrés Racines Molina, director provincial de Pichincha de la Judicatura, mediante resolución del 18 de octubre del 2023, declara prescrito el ejercicio de la potestad ya disciplinaria. De lo mencionado, se puede evidenciar que la abogada Mónica Irina Fraga, en su calidad de coordinadora de la Dirección Provincial de Pichincha, no cumplió con lo establecido en el artículo 23, inciso segundo del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Tampoco cumplió con lo establecido en el artículo 31 de los manuales de trabajo de sustanciación, investigación y resolución de expedientes disciplinarios para las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. Es decir, el informe motivado no fue puesto en conocimiento del director provincial de ese entonces conforme a las normas antes señaladas, sino por el contrario había entregado el expediente de investigación conjuntamente con el informe a la servidora judicial Mayra Regina Loachanín Procel, analista 1 de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo, quien a su vez entregó el 1 de diciembre del 2022 a la servidora Michelle Alexandra Quilachamín, técnico de ventanilla e información de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, a fin de que se continúe con la apertura del sumario disciplinario correspondiente. Y es en este lapso de tiempo en el que se presumiría que prescribió el expediente. Así es. Continuando con este análisis, se puede establecer que el abogado Javier Andrés Almeida Arguello, analista 2 de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, quien prestaba sus servicios en la Dirección Provincial, recibió el expediente ya el 7 de diciembre. No obstante, no observó que la prenombrada ya coordinadora de control disciplinario en ese entonces no puso en conocimiento de la autoridad provincial la recomendación de inicio del sumario disciplinario emitida dentro del expediente, así como tampoco se observa que haya devuelto el expediente por no ser competente para conocer y acoger la recomendación. En este contexto se ha podido establecer que por este error el órgano administrativo se quedó sin la posibilidad de ejercer potestad sancionadora. La recomendación es, señor presidente de la subdirección, archivar la investigación iniciada en contra del señor doctor Santiago Javier Espinel Ramírez por su actuación como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y de la abogada Mayra Regina Loachanín Procel por sus actuaciones como analista 1 de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, por cuanto no existen elementos que conlleven a determinar un presunto cometimiento de infracción disciplinaria. Sin embargo, se recomienda sí disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y por lo ya expuesto, iniciar un sumario en contra de la abogada Mónica Irina Fraga Fuentes por sus actuaciones como coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura y del abogado Javier Andrés Almeida Arguello por sus actuaciones como analista 2 de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, quien prestaba sus servicios en la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, por haber incurrido presuntamente en el cometimiento de la infracción disciplinaria establecida en el artículo 107, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto la prenombrada ex servidora judicial habría inobservado lo establecido en el artículo 23 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, artículo 31 de los manuales de trabajo de sustanciación, investigación y resoluciones de expedientes disciplinarios, así como los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Ya. No hay observación. Si no hay observaciones, por considerar que se ha hecho un buen análisis de la precisión
de los tiempos para determinar que está prescrita esta causa, yo acojo la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y doble donación. Perfecto, la apoyo. Señora secretaria, tomen nota de la votación y que trámite. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mary Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquilar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario de este fondo, señor presidente. Señora secretaria, ¿algún otro punto que tratar en la sesión? Señor presidente, autoridades, me permito informar que se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la clausura. Perfecto. Se clausura la sesión extraordinaria número 030 del 2024, del 14 de marzo del 2024, a las 9:46. Muchas Gracias. gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Buen día. Ya.